Este es nuestro tercer código, no, nuestro tercer video, mejor dicho, con respecto a la unidad de Graphic User Interfaces Elements. Y lo que tenemos aquí en realidad es objetos arrastrables en general, porque es algo que se usa a menudo. Tenemos tres tipos de códigos con respecto a los objetos arrastrables y vamos a empezar por este, que es el más simple. Como siempre, voy a correr el código para que vean cómo funciona. Son unos objetos ahí que caen en forma random y uno los puede arrastrar. Ven que cuando hago el mouse over, pues se ve claramente un cambio gráfico para saber que estoy haciendo mouse over. Entonces los puedo arrastrar. La idea es cómo se programa esto. Además, los objetos pueden estar seleccionados o no seleccionados. Y en este caso son arrastrables por toda la ventana. Esa es la idea. Empezamos con estos simples círculos, pues precisamente para que vaya siendo lo más fácil posible. Veamos un poquito cómo es que sucede esto. En primera instancia, tal vez es mejor ver un pequeño esquema que he construido aquí para que entendamos un poquito cuáles son las tres operaciones y cómo funcionan desde el punto de vista lógico. La primera operación que uno tiene es el mouse press, o sea, cuando uno presiona el botón del mouse. En este caso estamos hablando de aquí. Yo a esta función le he puesto atrapándome, y la función atrapándome pues lo que decide es, en primera instancia, pues si está encima, ¿no? Si está encima, que es un concepto que hemos visto en el video anterior, ¿no? Si a la hora de presionar el mouse está encima del objeto. Si el objeto no, si el mouse no está encima del objeto, pues simplemente una variable que se llama está capturado se declara falsa. Si el objeto está encima, se declara que está capturado es igual a verdadero. Está capturado pues significa que en ese momento lo puedo mover, es más o menos la idea. Por lo menos ese fue el nombre que se me ocurrió. En ese momento hay que declarar tres variables. Primero los offset, y es cuál es la distancia entre el centro del objeto y el mouse. A pesar de que en este momento el mouse ya sabemos que está dentro del objeto, pues está separado del centro con toda seguridad. Entonces, para poder moverlo con suavidad, para que no se sienta un brinco mientras lo muevo, pues quiero saber cuál es esa distancia, lo cual es simplemente la distancia de el X posición del objeto menos el mouse X, y lo mismo con Y. De modo que después yo pueda restarle esa misma cantidad al movimiento y que se mueva, digamos, de modo fluido y tranquilo. También voy a poner solo hizo clic, que es una variable más. Solo hizo clic es la variable, en este caso es igual a verdadero, y eso significa que solo hizo clic, o sea, esa variable está ahí para saber si él lo va a mover, lo va a arrastrar o solamente lo cambió de estado entre seleccionado y no seleccionado. Una vez que sabemos eso, ¿verdad? Si le hubiera dado dos veces, entonces resulta que dos veces no, si le hubiera dado clic y suelta en el release del mouse, que vendría a ser soltándome, ven aquí llamada por release, solo hizo clic. Si en caso de que esté capturado es igual a falso, en caso de que esté capturado, entonces solo hizo clic. Si fuera verdadero, lo que hacemos es que solo hizo clic es igual a falso y lo dejamos falso. En el caso de que esté capturado, entonces está seleccionado es igual a no está seleccionado. ¿Ok? Que ese es el cambio que también vimos en el ejemplo anterior. Por otro lado, cuando yo digo que está encima y está capturado y lo muevo, todavía no he hecho release, todavía no he soltado el mouse, entonces tenemos un drag, como ven aquí, y esa es otra función ya de processing que se llama mouse drag. En este lo que hago, si es que está capturado, o sea, si es que el primer clic estuvo encima y está capturado, entonces yo simplemente hago que el X del objeto, que es el X con el que se posiciona o dibuja el objeto, se mueva al mismo X del mouse, menos el offset que hice antes. Insisto que esto del offset es para que no brinque de pronto al centro, y simplemente lo mueve. En este caso solo hizo clic, se hace falso.
se hace falso porque ya sabemos que lo está moviendo, que lo está arrastrando, o sea que está haciendo un drag, por lo tanto se hace falso. Y en todos los sentidos, cuando yo lo suelto, soltándome o hago un mouse release, pues simplemente las cosas se convierten en falso. A menos que solo hizo clic sea cierto, o sea que salte de aquí a aquí como dije al inicio, entonces cambia el estado. Y estas son las tres estados, o sea, por un lado stripo, cuando yo stripo presiono el mouse, me doy cuenta si está por encima o no. Si está por encima de un objeto me quedan dos opciones, o solamente lo voy a hacer clic para cambiarle de estado, o sea no lo muevo en el medio, por lo tanto simplemente le cambio de estado, eso sucede aquí, o lo muevo y entonces entro a drag, en cuyo caso cambio la posición a través de estas instrucciones y por supuesto ya esto es falso. En todos los casos, cuando yo lo suelto, pues estas cosas dejan de funcionar. Quiero decir, todo se convierte en falso. Ahora veamos cómo se ve esto en el código. Aquí está el objeto. El objeto se llama objeto arrastrable, que tiene que ver mucho, vean que esto va creciendo poquito a poco, ¿no? Tiene que ver con lo que vimos en los dos videos anteriores sobre botones. En este caso tengo una posición, un tamaño, porque en este caso es un círculo, ¿se acuerdan? Por lo tanto estoy hablando solamente de un radio. Tengo un color y tengo de booleanas 4 inclusive diferentes. Está encima, que es la que ya habíamos estudiado en el video no anterior sino el otro. Está seleccionado, está capturado, solo hizo clic, poco lo que hemos visto en el diagrama anterior. Y los offset, que son qué tan lejos está el clic del centro del objeto, a pesar de que está dentro, está lejos. El constructor sigue siendo un constructor que es meramente de asignación, o sea, no se ejecuta nada, ningún cálculo, nada. En este caso, tenemos mi X y mi Y que viene de afuera, en este caso es el único. Tenemos mi tamaño, que estoy haciendo un random aquí entre 10 y 25, o sea, son las rueditas estas que parecen grandes y pequeñas. Tengo colores. Genero los colores, en este caso estoy generando los colores en HSV. Ven que aquí yo cambié el modo a HSV en el principal. Esto porque es importante que es mucho más fácil combinar colores armónicos en HSV. Y por eso aquí lo estoy usando. Como ustedes ven, aquí tengo un hue específico que es un 20, o sea, algo parecido cerca de un rojo. Después tengo en la saturación todas las saturaciones posibles y en las luminosidades un rango solo hacia las luminosidades altas. Si ustedes ven, yo aquí declaro 360, 100, 100 como rangos. Si tienen alguna duda, hay un documento específico acerca de cómo combinar colores en código, si tienen que referirse a ese. Está en mi web. Aquí tenemos la otra, que es está encima, es igual a false, o sea que ya saben cómo todo esto empieza en falso. Está seleccionado, está capturado e hizo clic. Y offset X y Y de momento es igual a 0. ¿Okay? Entonces estas son las asignaciones de las variables. Si ahora pasamos al display, en este caso hemos escogido el display bastante más simple. En primera instancia usamos el patrón de la distancia, porque son círculos, ¿se acuerdan? Como hemos visto en videos anteriores, me parece que es el transanterior en el que vi esto de la distancia, y como es un círculo, pues estoy usando la distancia para saber si el mouse está encima o no, y esto define la variable está encima. Está encima es una variable que, como ven, se controla en display, lo cual significa que se controla en todo momento, ¿verdad? En el momento en que en cada frame dibuja el objeto, en este momento controla. Entonces, en todo momento, todos los objetos saben si el mouse está encima o no está encima, a través de la variable booleana está encima, que será verdadera si el mouse está encima, será falsa si no está encima. Vean que si está encima, el contorno tiene un peso de 2, o sea, el contorno que se va a dibujar del círculo es de 2 píxeles de ancho, y si no está encima, no hace contorno. Esto es exactamente lo que vemos cuando pasa esto. ¿Lo ven? Vean que además, entonces, esto deja claro. Recuerden que estamos en HSV, entonces tenemos el 100% de luminosidad y el 0, o sea, el puro inicio del rango. La verdad es que aquí cualquier número da lo mismo, pero sí 0 también en saturación. Y entonces esto es un blanco. Y si no, simplemente no pinta.
Después tenemos el fill, que es mi color. El color, recuerden que este color lo hemos definido aquí en forma random, o sea, es uno de estos tonos. Como ven, todos son tonos de una gama roja o anaranjada, desde los tonos más claritos hasta unos tonos, digamos, de oscuridad media, porque si se pone muy oscuro no se ve en el fondo, y por eso decidí empezar en 50. Pero también la saturación tiene que ver, y por eso hay tonos más saturados y tonos menos saturados. Si yo selecciono uno, le doy clic, vean que se pone este círculo aquí, ¿no? Que no es lo mismo que si lo arrastro, ¿no? Lo puedo seleccionar también. ¿Qué pasa aquí? Aquí en Display. Bueno, entonces sigamos por aquí. Cuando les decía que entonces empiezo a llenar con mi color, la elipse es mi X, mi Y, mi tamaño. Como ya está mi color, pues se va a pintar de ese color, y de momento tenemos que no tenemos stroke. Eso es por si acaso haya quedado aquí con stroke wet, aquí le dice stroke, no stroke, y entonces el próximo va a caer en no stroke a menos que esté encima. Ahí sí cambia. Y vamos finalmente a está seleccionado. Si está seleccionado, entonces le hacemos el elipse. Vean que aquí dice la elipse un poquitico más grande. Y además la estoy pintando de un color bastante más, como ven aquí, y ven aquí, la estamos pintando en un contorno bastante más claro. Y eso es, insisto, lo que sucede cuando uno le pone esto. Ven, ese es el color que hemos seleccionado aquí. Este color es este color que está aquí, y el radio es un poquito más grande del elipse mismo para que quede ahí, pero si no estuviera seleccionado no pasa por aquí, y por lo tanto no pinta ese círculo más grande encima, o sea, no le dice al usuario que está seleccionado. En los eventos tenemos las tres operaciones que vimos en el gráfico o en el slide, la que es atrapándome, arrastrándome, soltándome. Atrapándome, ya saben, es triple click, está encima, y si estuviese encima, entonces capturado es igual a true. Como ven aquí, se calcula el offset, y se dice que en primera instancia hizo clic es igual a verdadero, ¿verdad? En primera instancia, ¿por qué? Porque si arrastrándome no es así, pues digo, si lo estuviese arrastrando, entonces ya hizo clic, se hace falso, porque ya no solo hizo clic, sino que además lo quiere arrastrar. ¿Para qué esto? Para que le pueda hacer nada más el cambio entre seleccionado y no seleccionado sin ninguna otra necesidad. También para que en el caso de que el arrastre no le cambie el estado de seleccionado a no seleccionado. Si no fuera que está encima, entonces simplemente capturado es falso. Si capturado es falso, pues lo único que puede suceder es que le cambie el estado. Mientras que si en ese momento yo hago arrastrándome, o sea, si lo estoy tratando de arrastrar, de hacerle un drag, entonces primero que nada calculo cuál es la diferencia de posición. Al ponerle mi X y mi Y, lo que estoy haciendo es haciendo que a la hora de que se pinten las elipses, aquí y aquí, se están moviendo, porque recalculé mi X y mi Y en función de cómo se mueve el mouse, y solo clic es falso, debido a que ya lo estoy arrastrando, por lo tanto ya no hice solo clic. Y finalmente soltándome, que es la más fácil, en este caso solo hay mouse release, o sea, cuando uno suelta el mouse, solo clic es, por supuesto, si hubiese estado solo clic, o sea que no pasó por arrastrándome, entonces esto es igual a false y cambia el estado. Idéntico a lo que hemos visto en los dos videos anteriores. Y por supuesto, en cualquier caso, cuando suelto, está capturado es igual a false, porque cuando yo hago release del mouse, no importa dónde esté, todos los demás no se están arrastrando, absolutamente todos los objetos, por lo tanto todos tienen que cambiar a falso. Veamos ahora cómo funciona el principal, que en realidad es un principal súper simple, como suele suceder porque la complejidad está en el objeto, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es una cantidad de objetos. Vean que lo que dice aquí es una lista que se llama mis objetos. He decidido que iban a ser 12, ustedes pueden poner 35 o 16, da lo mismo. En el setup tenemos el HSV. Les decía que usaba HSV porque a la hora de calcular entonces los rangos en saturación y luminosidad es mucho más fácil de que queden armónicos y puedo dominar eso desde ahí. Hay modos de hacerlo en RGB, pero serían más complejos. Este es un modo más simple. Y aquí estoy creando
los objetos. Vean mis objetos, nuevos objetos, y recuerden que lo único que yo tenía que darle al constructor era la posición. Si vamos aquí, vemos que el constructor lo único que recibe es la posición, por cuanto el tamaño, el color, lo define el mismo aquí mismo en un modo de random. O sea, en cualquier parte en la pantalla, con un color, con un tamaño que va entre los 10 y los 25 píxeles y un color que tiene definido esto en HSV. Una vez creados los objetos, tenemos que dibujarlos. Vean que en el draw lo único que existe prácticamente es todos los objetos que se dibujan, y eso sí, tenemos las tres acciones que hemos visto desde el slide: mouse press, o sea, presiona el mouse; mouse drag, o sea, arrastra el mouse; y mouse release, o sea, suelta el mouse. En todos los casos, a todos los objetos se les llama atrapándome, arrastrándome y soltándome. Recuerden que algunas, como atrapándome o arrastrándome, pues van a depender si el objeto está encima o no, y por eso cuando vamos aquí, vemos que aquí dice está encima, que cambiaría a capturado, que es el que se va a usar en arrastrándome para la hora de mover. Como ven, es un sistema algo complejo, por eso les hice el slide, que una vez más, si lo vemos acá, pues en realidad el slide no es un slide tan complicado. Pues tenemos el mouse press, o sea, cuando uno presiona, cuando lo mueve y cuando lo suelta. Y aquí están un resumen de las variables que cambian y por qué cambian. A este nivel debería de ser claro cómo es que se logra seleccionar, cómo es que se logra arrastrar y deseleccionar. En el siguiente video vamos a hacer un poco más complejo el asunto y vamos a tratar de hacer variables de la función arrastrar, que en última instancia también, como se pueden imaginar ahora, es parte de cómo funciona un slider, porque al final un slider tiene un botoncito, un cuadradito, una figura en el centro que uno arrastra. Arrastra en este caso en una sola dimensión, la dimensión del slider, ya sea vertical o horizontal. Así es que ahí se va construyendo poquito a poco la complejidad.